Sí, En mi experiencia, en varias relaciones, me han dicho, lo primero y lo más importante para mí es la sinceridad. Eso sí, tiene que estar por encima de todo. Y el día que es sincero, uno se gana la vaciada más berraca. Entonces, esa contradicción, inclusive eso se ve muchísimo a nivel educativo entre padres e hijos, y que también pide que no le digan mentiras, que por favor confíen en ellos. Y el día que le dice algo que pasó de verdad, ¿sí? Le pegan tal vaciada que el hijo no le vuelve a contar al papá. Hola, bienvenidos de nuevo a este tercer capítulo de Los sentimientos no tienen género. Hoy terminaremos de comentar, sin concluir, porque esto es un tema que sigue, y es cómo gestionamos las pérdidas, lo doloroso que es, y cómo hay unas herramientas que nosotros tenemos y que utilizamos de manera natural, espontánea sobre todo, para afrontar estas soledades, estos dolores, etcétera. Escuchemos, los invitamos de nuevo. bueno, para Luis, para el tocayo, ¿cómo nos ha ido con eso? ¿Hemos encontrado resistencias en el entorno social cuando manifestamos esas emociones como en contravía de lo que la sociedad está acostumbrada? ¿Cómo nos ha ido? Eh, yo les comentaba la vez pasada el delicadísimo momento de mi vida de iniciación sexual, donde yo tenía una cantidad de conocimiento eh, dado por mi papá, médico, que trabajaba la parte de sexualidad preventiva en los 80, o sea, pues dedicado al SIDA, a la cuestión. Entonces yo tenía una serie de conocimientos, métodos de anticoncepción, de barrera, ingeridos, una cantidad con una información, digamos que tenía un buen libro, pero no tenía nada de experiencia. Y cuando le manifiesto a ella, oiga, yo me sé la teoría, pero de la práctica nada, entonces ella se ríe en mi cara y pues fue muy complejo, porque es decir, a uno no le creen muchas veces que uno está vulnerado, que tiene miedo, sino un poco la sensación que he tenido en varias ocasiones es que son patrañas. Incluso hoy en día, que son tácticas, que son estrategias. Incluso hoy en día, que por razón de una que otra separación en mi vida, he tenido, digamos, los momentos de encontrarme con algunas personas pues para conocernos y de pronto, no sé, salir. Hay una característica que la gente no ve de mí, pero para mí es muy importante plantearla porque me ayuda a resolver, y es que yo soy profundamente tímido. Como llevo tantos años en mi trabajo entrenándome, pues para mí hablar en público o hablar con alguien es algo que es común y está bien entrenado. Eso no significa que sea fácil. Entonces, cuando hay momentos de encuentro con personas para conocernos, con alguna posibilidad de expresar emocionalmente, oiga, me gusta, qué chévere conocerte, rico volver a vernos, esas cosas me cuestan trabajo, porque es hablar de mí, es pedirle y conocer a la otra persona. Entonces, cuando yo lo que hago es manifestar, oiga, yo soy tímido, y la gente y las mujeres suelen decir, ¿tímido? Temido, es que es usted. Temido. Entonces, esa vaina es complejo, porque aún cuando uno manifiesta vulnerabilidad, temor, eh, la gente asume que no, que de verdad son estrategias, eh, que uno está premeditando las cosas. Entonces es una cosa compleja. De hecho, una de mis grandes habilidades en la vida y a lo que me dedico es a leer a las personas.
Pero en la adolescencia yo leía a las personas y hablaba de cosas que yo veía que no me habían dicho, pero que para mí eran evidentes. Entonces, yo tuve momentos muy difíciles porque las chicas, eso no es una buena habilidad social, porque se asustan, pues, ¿quién le dijo a usted eso? ¿De dónde sacó esa información? Y demás. Entonces, yo decidí que en el ejercicio de mis relaciones afectivas y emocionales no hacía eso. Entonces, yo también me he equivocado mucho porque no leo para mí, sino doy y doy y doy para evitarme problemas. Entonces, es ese cuento de qué decir, cómo decirlo, qué está bien dicho, eso es apropiado, estoy siendo manipulador, porque no hay una medida que en mi caso particular me dijera, oiga, va por buen camino. Siempre he optado por la sinceridad y claramente me he ganado más de un varillazo y termino después equivocándome diciendo verdades a medias u obviando pedazos de la historia. Y entonces termina uno enredado en su propia madeja. Eso sería lo primero por decirlo. Gracias, claro que sí. Eso me recuerda, mi actual esposa me repite constantemente, es que entre tu mamá y tu primera mujer te echaron a perder. Cada que expreso esas, esas emociones o algo, no, es que entre tu mamá y tu primera esposa te echaron a perder y ya no sé cómo actuar, ya estoy, pero ¿será que me está cuestionando la emocionalidad o definitivamente es que esa incertidumbre que tú mencionabas ahorita, Luis, es la que se está poniendo en evidencia ahí? ¿Será que la manera como estoy respondiendo a, a la comunicación o lo demás está enviando mensajes equivocados? Es bastante particular. Bien, muchísimas Mire, gracias, Luis. Tocayo. Oscar, no, quiero hacer tal vez una complementación con lo que estás diciendo. Mire, Sí. en mi experiencia, en varias relaciones, me han dicho, lo primero y lo más importante para mí es la sinceridad. Eso sí tiene que estar por encima de todo. Y el día que es sincero, uno se gana la vaciada más berraca. Entonces, esa contradicción, inclusive eso se ve muchísimo a nivel educativo entre padres e hijos, y que también pide que no le digan mentiras, que por favor confíen en ellos. Y el día que le dice algo que pasó de verdad, ¿sí? Le pegan tal vaciada que el hijo no le vuelve a contar al papá las cosas que Nada. mentira, y se rompe totalmente ese diálogo y no se imaginan el error tan grande que es ese. Pero eso mismo pasa en las parejas, pues nos pasa exactamente lo mismo, porque a veces queremos como tener imágenes idealizadas, ¿no? O sea, yo creo que en el fondo, yo creo que la verdad, yo creo que nosotros no nos enamoramos de las personas, nos enamoramos de la imagen que tenemos de esa persona, de lo que creemos que es esa persona, pero no de la persona. Entonces, cuando eso es allá, imagínense la aterrizada. Y lo que dices es tan cierto que uno termina jugando a la versión de la verdad que le sirve a la persona que hemos idealizado. No a la verdad, sino cómo respondemos a eso. Sí, en eso tienes razón. Uno muchas veces se enamora más de la idealización que de la persona. Qué bueno eso que dices. Sí, y Otro tema, ¿no? yo creo que hay un elemento tanto en el hombre como en la mujer, que es los estereotipos que se han generado a través de los comentarios que se oyen en las reuniones familiares, a través de los chistes, Peter Albeiro hablando del matrimonio. O sea, eso se va quedando en la mente. Entonces, el tema de, amor, ¿tú crees que me veo bien con este vestido o me veo gorda? Entonces uno dice, no, el vestido te queda bien, hay otros que se te ven mejor. O sea que me estás diciendo que estoy gorda. Y ese tipo de cosas siempre van a pasar, ¿sí? Ahora, en el caso mío personal, cuando quedé viudo, me pasó con un amigo que, teniendo problemas en su matrimonio,
cuando yo le conté que yo me iba a casar, me dice, no, hombre, pero justo cuando usted está libre, puede hacer lo que quiera, puede salir con las que quiera, puede, mejor dicho, rienda suelta a la libido y se va a volver a casar. Claro, era desde el punto de vista de él la interpretación de o separarse o quedar viudo es ir a aprovechar la libertad y es algo dependiendo de la circunstancia de cada uno, pero fue como, o sea, cuando hablamos sobre el tema y yo le conté cómo me sentía y todo eso, para él fue como un rechazo, es decir, no puede ser que este esté así de sentimental. Claro, yo lo entiendo por la circunstancia que él vivía, ¿sí? Por el lado de mi novia, no, claro, tú debes estar buscando novias en todas partes y como viajas tanto, debes tener una novia en cada sitio que viajas. En cada aeropuerto. Entonces era encasillar sobre el estereotipo de la masculinidad, algo que no estaba pasando, que no era, o sea, ni lo uno ni lo otro. Yo no quedé viudo y al otro día dije, qué bueno, ahora sí me voy a dedicar. No, porque eso era muy duro. Y cuando estaba saliendo con mi novia, pues estaba saliendo con ella. Yo no estaba en plan de voy a llamar aquí, voy a llamar allí. Uno ya a los 60 y tantos no está como en ese plan eh, de los 20 de que sale con 5 al tiempo, ¿no? Entonces, la masculinidad en la experiencia mía ha sido o fue interpretada bajo estereotipos por ambos géneros, masculino y femenino. Y esa fue mi experiencia. Vea, pues, oiga, sí, esa idea de que como viajas, entonces tienes un amor en cada puerto, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas los versos de Neruda que a los 17 años escribía: amo el amor de los marineros que besan y se van? Una noche se acuestan con la muerte en el lecho del mar. En cada puerta los marineros besan y se van. Imagínense ustedes esa idea. Sí, tenemos una serie como de creencias limitantes y vivimos con ellas y seguiremos viviendo con ellas en el medio de ese alfabetismo emocional en el que nos hemos criado y que a veces nosotros perpetuamos y nuestras compañías también perpetúan en nuestros hijos, en nuestros primos, etc. Muy bien, fíjense que dime algo. Oscar, yo creo que hay una serie de paradigmas ahí, de formatos, con los cuales se prejuzgan en vez de escuchar profundamente, oír, investigar, se prejuzga. Le puedo contar, en el caso mío que he tenido 3 separaciones, ¿sí? Cuando le hablo a una persona que estoy conociendo y le comento que he tenido 3 separaciones, la primera expresión es: usted debe ser muy terrible. No, 3 separaciones. Usted sí debe ser un gallinazo, pero no sé qué vaina. Perdón, yo me quedo escuchando, ¿sí? Y bueno, al principio no decía nada, pero luego digo, no, ¿sabe qué? Mira, aquí están los 3 teléfonos de ellas, llámenlas y pregúnteles si fue por alguna cosa de infidelidad. A ver si ellas les dicen que fue por eso. Porque fue por otras cosas, pero no eso. Pero supone que la persona que es por su actividad, por lo que sea, que hay cosas que realmente están prejuzgando sin realmente tener el conocimiento suficiente y lo formatean, y uno hace lo mismo también, ¿no? Sí, uno hace uno hace lo mismo también por lo que haya escuchado, lo que hablaban ahora de la parte social, que no sé qué, que tal profesión. Ricardo, acá de hacer un comentario que me lleva a... Yo llevo 4, ¿no? Entonces, estamos en buena competencia, estamos ahí. Y resulta, Ricardo, que a mí me pasa que me conocen, entonces empezamos a salir y toda la cosa, y algo que me saca corriendo es cuando me dicen, ay, no es que tú eres tan lindo, y le digo, no, le llevo 4 separaciones, o sea, alguna joda debo tener mal que no me hace tan lindo, o sea, vamos con calma, porque para no idealizarlo, como decías hace un rato, ¿no? Y pensar, pues no,
Ahí hay una cosa importante, Oscar, y es que también hay una resistencia personal a verse como es uno y, y a prejuiciarse. Que también tenemos que limar un poco las asperezas que tenemos para vernos de manera mejor en lo que expresamos y en lo que recibimos de ese proceso de relacionamiento. Mira, yo creo que también en varias ocasiones nos autosaboteamos. ¿Sí? Eso que acabas de decir, por ejemplo, no, es que yo sí, no, es que a mí la rumba me encanta. Yo hace rato que no, pero uno expresa ese tipo de cosas y entonces se autosabotea. Tomando nota. Sí. Es que el profe sí es muy organizado. Oigan, Muy organizado. no, No, ese disculpen, es que sí. tengo problemas de conectividad. Estoy por acá. ¿Está escuchando? Les decía yo al comienzo de la reunión, estoy por acá en Santa Marta y hay unos problemas de conectividad tremendo. Entonces, me ha estado sacando y metiendo de nuevo. Entonces, discúlpenme por eso. Bueno, ese asunto de la emocionalidad, no alcancé a escuchar lo último que mencionaron, pero sé que ya entramos en esa tercera de las preguntas que proponía Constanza, Anita y Rebeca. ¿Cómo describiríamos la relación entre nuestra expresión emocional y la construcción de relaciones más profundas y significativas? Obviamente, fundamentalmente en lo familiar. ¿Hasta dónde nuestra expresión emocional ha permitido que estamos en esas relaciones más sólidas, más fuertes? Y fíjense que hemos estado tocando, creo, este, esta interrogante a partir de las últimas intervenciones. Cuando decía Luis hace un rato, no me creen que soy tímido. O cuando decía Ricardo hace un ratito, decía, mire, pregúnteles, ustedes ser terribles, ¿sí? Yo soy un tipo tímido, pero vaya usted a creer, Luis, vaya usted a creer, Ricardo, Tocayo, o chicas, si le creen a uno que uno no es tímido, no soy tímido. Mi esposa actual me dice, igualito como lo decías tú, Luis, tímido. Y es la expresión, ¿no? Tímido, pero sí, soy tímido, pero cuando intento, por ejemplo, expresarle a mi actual esposa estas situaciones que me molestan, yo le digo, su merced. Cuando yo empiezo con la expresión su merced, ella ya sabe que me voy a poner trascendental, me voy a poner serio, le voy a pedir, es decir, lo que viene es serio. Y entonces ella ya asume otra posición. Bueno, a ver qué es, ahora con qué ir a salir, ahora con qué ir a salir. En esta segunda relación, yo me preguntaba, ¿qué aprendí de la primera? Y a propósito de lo que decía Ricardo hace un ratico. Termina una relación, algo y es, no me voy a echar a la pena, sino voy a saber qué fue lo que aprendí, qué me dejó esta relación, cuál fue el aprendizaje, qué fue lo que la vida me quiso decir, porque no me es vivirlo, repetirla. Y entonces intento hacerlo en la segunda relación, es decir, no es el aprendizaje, no voy a hacer esto. Si en la primera quedé de recoger con cucharita, no voy a cometer los errores, sí. Y cuando lo hago, entonces viene la recriminación porque resulta que me echaron a perder. Es una situación que termina uno como pagando los platos rotos que otros hicieron con. Entonces, en ese sentido, ¿cómo habrá sido? ¿Cómo ha sido en el caso de nosotros, Ricardo, Luis? Esa excepcionalidad cuando se trata de configurar nuevas relaciones un poco más estructuradas, más significativas. Cuéntanos. Subvertamos el orden, Ricardo, arranca tú, ¿te parece? No, por ahora paso. Mucha energía estaba botando hoy. Sí. Por eso le decía que hablara usted que nos abre unas puertas. Sí. No, la verdad en este caso le cedo la palabra a ustedes primero.
Bueno, yo arrancaría diciendo que a mí me ha pasado una cosa bien particular y es que mi mamá, yo le aprendí en muy buena medida la expresión emocional a mi mamá. Y mi mamá era muy sensible, ¿sí? Y aunque yo me esforcé de muchas maneras y logré un manejo, un control, hoy en día no pienso de esa manera, pero durante un buen tiempo en mi vida y trabajé el control emocional para que no me leyeran emocionalmente. En el momento de estructurar relaciones, siempre me he guiado por ser muy expresivo de lo emocional. Al punto en el que, digamos, ese concepto de ser emocionalmente más inclinado hacia una capacidad expresiva femenina que había antes, que hoy en día, obviamente, como te pasó, Oscar, sea machita, no se puede mencionar, porque bueno, ya hoy en día la expresión afectiva no tiene género ni nada. Yo he tenido una capacidad de expresión abierta, pero em, no, es decir, no entrenada desde un equilibrio, sino como una necesidad de expresar lo que siento, pero siendo útil, pero siendo proveedor, pero siendo no como una mirada de equilibrio entre las partes, sino como una mirada de las partes al tiempo. Entonces eso me ha traído dificultades, porque hay momentos donde la expresión de las emociones es más pragmática, pero tengo un lenguaje bastante emotivo, entonces doy vueltas y vueltas para explicar una cosa. Otros momentos en los que soy sensible, pero tengo pensamiento práctico porque necesito resolver las cosas, entonces puedo sonar brusco. No ha sido fácil el lograr un equilibrio, pero lo más importante y lo más presente es que en realidad la mayoría de mis parejas y la mayoría de las personas cercanas en la construcción de familia me han visto como una persona capaz de expresar lo que siento y establecer lo que significa un relacionamiento emocional y afectivo como cercano. Eso es lo que la gente siente. Y aquí es lo importante, es que la trasescena que yo he vivido no ha sido fácil, ¿sí? Y me ha tocado, como decía mi papá, comerme muchos sapos, porque o empeño en la palabra, o ya estoy comprometido afectivamente, o lo importante es solucionar, no importa si te va bien o mal, porque no hay un equilibrio dinámico, sino hay un equilibrio o un respaldo a alguno de los sectores o puntos de interés en el relacionamiento. Eso sería lo que tendría por decir para arrancar. Gracias, Luis. Tocallito. El micrófono. Ya, ok. Listo. Yo, como les comentaba la vez pasada, yo tuve una evolución después de la separación de mis papás, donde el sufrimiento de ellos a mí me llevó a decir eso de involucrarse emocionalmente, para después terminar esa vaina como que no. Entonces yo desde esa época realmente, y yo lo reconozco hoy en día con mi primera esposa, tuvimos una excelente relación, pero esa entrega y esos 5 lenguajes del amor, si acaso 2 o 3, corrí con la suerte de que en su forma de ser, en su expectativa, en su entorno familiar, para ella con 3 estaba bien, o sea, no, que falten los otros 2 no importa. Entonces, pues 30 años en una relación así y con mis viajes y con mis hijos, pues la parte emocional no ha sido una fortaleza y tampoco es que me haya hecho falta hasta ahora. Como les contaba también la vez pasada, a raíz de
circunstancias posteriores a la muerte de mi esposa, un alejamiento con mi hija y un momento bastante álgido, pues me llevó a tratar de conocerme a mí mismo y, por ejemplo, el libro de los 4 acuerdos, que es algo que le agradezco mucho a mi esposa actual. Ella me introdujo a ese libro, me ayudó muchísimo. Pero digamos que yo siento que las circunstancias difíciles yo siempre las he manejado a través de mi vida con el humor. Y eso es algo que lo he visto, ¿no? En varias personas, que siempre volver chiste una situación difícil o salir con un comentario irónico, es la forma de manejar esa falta de experiencia de manejar las emociones. Y es esta, digamos que lo más reciente donde yo tuve una situación en la que lloré y me sentí afectado, fue oyendo una canción, y no sé si les comenté esto la vez pasada. Es una canción que la cantaba Cat Stevens, que se llama Cats in the Cradle, que la canción esencialmente dice: cuando mi hijo nació, yo no estaba; cuando caminó, yo no estaba; yo le regalé un balón y cuando vino a buscarme para que jugáramos, yo le dije después, porque es que estoy ocupado, tengo que trabajar. Y él siempre me decía: cuando grande yo quiero ser como tú. Y así va contando etapas de la vida, cuando está en el colegio, cuando está en la universidad, cuando viene a visitar y uno le dice: ay, qué chévere que viniste, tienes un tiempito y hablamos. No, yo vengo por las llaves del carro, que es que tengo una fiesta con unos amigos. Y al final el hijo está casado con hijos y uno está viejo y uno lo llama y él nunca está, siempre está ocupado. Tengo que llevar a los niños, tengo que hacer esto. Y la canción dice lo que él decía: creció para ser como yo, para no tener tiempo para mí. Eso a mí me dio, pero duro. Y cuando hablé con mis hijos, les dije: oigan esta canción y díganme dónde se identifican ustedes. Fue un momento de revelación, porque nunca nos habíamos expresado de manera emotiva con mis hijos qué sentían ellos hacia mí, y ese arrepentimiento que yo sentía de no haber estado mucho tiempo con ellos, porque por mi trabajo viajaba y tal. Entonces, digamos que a partir de ese momento se marca un cambio en mi evolución emocional. Pero el resto del tiempo era como: aquí vamos por la vida navegando muy suavemente. No ha habido ningún rápido, no he tenido que ponerme casco, no. Entonces es un discurrir por la vida diferente, y cuando uno se encuentra con esa realidad, en mi caso hoy en día pienso que fue muy bueno haber enfrentado eso, y hoy en día siento que en mi relación con mis hijos estoy logrando desarrollar un poquito esa parte emocional de ellos, mostrándoles a ellos mi parte emocional. Gracias. No sé si a ustedes les pasa, pero ya después de estas 3 sesiones parece que nos conocemos de toda la vida, ¿no? Ya siente uno como que, carajo, ¿ah? Ya me No soy el único. yo esta conversa con un amarillito ahí al lado, con una
así en la sala, rodeados, hablándonos como si nos conociéramos de toda la vida. Para terminar, la pregunta que plantea la cuarta tiene que ver con nuestra relación con nuestra madre. ¿De qué manera esa relación que hemos establecido con nuestra madre ha influido en la forma como procesamos emocionalmente las emociones a lo largo de nuestra vida? ¿Cómo ha sido eso? Bueno, nos queda un poco tiempo y ese solo tema, creo, cuando comentábamos, eso da para mucho, pero para mucho. Como nos queda poco tiempo, ¿qué tal si damos como un abrebocas de eso? Sí, Ricardo, nos toca así, de a poquito. No, bueno, no, pero ¿Cómo antes de sería? pasar allá, no, perdón, es que quería hacer un pequeño comentario sobre el tema que se está hablando. Yo también he seguido algo parecido de Oscar a través del humor, ¿no? Sí, a veces humor, a veces hasta cínico, tratando de desviar la situación para no tener que expresar esas emociones. Sí, y en general para mí ha sido un conflicto. Cuando he tenido que tomar decisiones intelectuales, le he metido mucha emoción y he metido la pata y me he equivocado, aún teniendo todo el conocimiento para no haberme equivocado. Y en situaciones donde debería expresarme desde la emoción, le he metido la racionalidad y he metido la pata. O sea, para que se cruzaran los cables, cuando es así, debería ser así, ha sido de la otra manera y entonces los resultados no se dan. Y hablando del humor, sí, cuentico muy sencillo y muy rápido que un músico llega a las 4:30 de la mañana y va entrando a la habitación cuando la esposa le dice, ¿qué son estas horas de llegar? Y él le dice, no señora, yo no he llegado, yo vine fue por la guitarra, hasta mañana, chao. Qué maravilla, ¿no? Bueno, pero ¿eso es un chiste o es una anécdota, querido Ricardo? ¿Eso? ¿Tú que eres el guitarrista? Qué maravilla. Bueno, entonces planteamos lo del asunto de la relación con la mamá como un par de manifestaciones con la mamá y de qué manera esa relación con nuestra madre ha marcado esa emocionalidad o esa expresión de nuestra emocionalidad a lo largo de nuestras vidas. Mis papás ya los dos murieron, y a mi mamá la amo mucho y la llevo en el corazón de una manera muy grata. Pero hablando de ya conocernos y alrededor de un amarillito, yo me acabo de tomar una aguapanela con limón. Eh, Decirles que quizá de las cosas más duras de mi vida es que mi mamá me mostró que amar tenía relación con el sufrimiento, que amar tenía relación con la tristeza, que amar tenía relación con el sufrir, eh, con el sacrificio. Y esas son palabras que me marcaron mucho y en las que nunca creí, pero pues me llevaron a tener patrones y que, que iban en contra de cómo pienso que se debe disfrutar el amar, el expresar lo que sientes. Con ella logré tener al final una relación y una manera de expresarnos distinta a eso, pero me ha costado. Han sido muchos años, muchas décadas de trabajar en creer que hay maneras distintas de amar. Que el amor es libertad, que el amor es cuidado, que el amor no es necesidad, que el amor es querer, estar. Que el amor son otras cosas. Entonces hay una relación profunda porque uno pues, se guía más por el ejemplo que por las palabras. Y aunque estuvieron juntos mucho tiempo, no necesariamente eso significa que fueron tan felices. Y esas cosas golpean, y golpean mucho. Gracias, Luis. Hay una cosa que menciona Luis que de alguna manera en mi caso fue similar por la separación de mis papás, y es esa parte del sufrimiento. Y yo, en el caso de mi mamá, pues un poco no,
bastante, pensaría yo hoy en día, por su religiosidad y digamos, ese vacío que dejó la separación. Ella buscó el consuelo en la oración, en ir a misa. Su consejero era un cura, y dentro de todo eso yo creo que lo que pasó con tu mamá, Luis, es algo similar con mi mamá, y es que el sufrimiento en el amor le abre las puertas al cielo. Y o sea, eso para mí ha sido desde esa época, digamos que fue el comienzo para mí de abandonar la religión y las creencias, porque ¿cómo así que si uno sufre va a entrar al cielo? No, si uno es buena persona y uno ayuda a los demás y uno es feliz. Y ese tema del sufrimiento con mi mamá, hasta que mi papá no se murió, mi mamá no sintió que estaba soltera, digámoslo así. No, ella mantuvo el apellido de mi papá siempre en la cédula, nunca cambió eso. Entonces, digamos, ese proceso que ella vivió, a mí me creó un cuestionamiento y ese alejamiento de la emoción que les comenté anteriormente. Y posteriormente, pues mi mamá a los 50 años, cuando se separaron, tuvo que comenzar a trabajar, y pues ella trabajó hasta los 86, pero por ahí, como digamos, a partir de los 70, ella ya no producía para pagar sus gastos. Entonces yo tomé esa posición de proveedor que tenía en mi casa con mi familia, mi esposa, mis hijos, y aparte de eso con mi mamá. Entonces la relación se volvió que la expresión de amor que yo mostraba era la transferencia bancaria que le hacía mensualmente. Y sí, yo pasaba por Bogotá, iba y la visitaba y todo, pero como que ese expresar amor y hablar y todo, pues sí, claro, yo la abrazaba cuando llegaba y todo, pero no era un sentimiento. Y hoy en día, pues sí, la recuerdo con cariño, pero no es algo tan profundo, ni que yo sienta la falta que me hace que para llamarla, porque nunca la llamaba. Entonces digamos que toda esa circunstancia, hoy en día yo pienso y he llegado a entender cómo afectó la separación de ellos a mi vida emocional, cosa que antes yo no lo había digerido. Gracias, Oscar. Bueno, querido Ricardo Sierra. ¿Cómo está nuestro amigo Micrófono, Ricardo. Tienes el micrófono apagado, Ricardo. Sí, ya. Es decir, les decía que una de las cosas que decía mi mamá que era la mejor manera de mostrarle uno cariño y amor era siendo el mejor en el colegio. Sí, y eso estaba muy ligado al pensamiento de mi papá también, sí, pero con mi mamá era mucho más cercano. Pero esa es la mejor. Usted quiere tal cosa, pues sea el mejor en lo que haga. O no haga esto, no haga aquello, no haga aquello y haga aquello, lo que a mí me gusta y como debería ser. Y esa es la mejor manera de demostrarme que me quiere. Eso implica pues que hay una parte de uno pues que sí juega uno el juego y que le ha servido uno en la vida profesionalmente hablando, indudablemente que sí. Pero por otro lado, ahí se genera un bloqueo que no permite expresar esos sentimientos. Otra cosa que se me viene a la cabeza en este momento, creo que muy positiva era y que yo la he repetido con mi hija es, oiga, nunca siéntase menos que nadie.
Nunca en su vida, nunca siéntase menores que nadie, no importa el poder que tenga, la autoridad, la autoridad que sea, como sea. Y eso me ayudó, por ejemplo, iba a una entrevista de trabajo y me dijo, ¿qué le pasa? Y yo como nervioso ahí en la cosa, y me dice, no sea pendejo. Cuando llegue la entrevista, cierre los ojos, imagínese el que está entrevistándolo al frente que está en calzoncillos y verá que se le acaba esa emoción de ver a alguien como si fuera el poderoso o alguna cosa. Y me acuerdo que la primera vez que practiqué eso llegué y me reí. El tipo que, bueno, mucho gusto, ¿de qué se ríe? Y yo, no, es que estoy hoy bien de ánimo. Y resulta que cositas ahí de ese estilo. Lo tercero es que creo que mis hermanos mayores tuvieron mucho más seguimiento estricto que el mío. Yo era el penúltimo y tal vez fui mucho más independiente. Sí, esa independencia no tenía que estar encima mío, me buscaban almorzar, pero no nadie tenía ni idea yo dónde andaba. Y todos los demás allá ya sentados almorzando. Y yo andaba por otro lado. Y en un momento determinado decía, bueno, aquí la disciplina, usted tiene que almorzar. Y digo, no tengo hambre, ¿por qué voy a almorzar? Yo no me voy a embutir o algo que no tengo. Yo no tengo hambre. Ah, que te lo come frío, pues me lo como frío, pero yo como cuando tenga hambre. Yo voy al baño cuando sienta ganas de ir al baño, no es cuando me digan, tiene que ir al baño antes de salir, pues hace media hora fui, ¿para qué voy a ir ahora? O sea, ese tipo de situaciones que pues, en el fondo me las respetaron, pero mis hermanas mayores me las recuerdan y me las restriegan con mucha frecuencia porque era el que me salía del esquema, de lo que se esperaba, que lo que debía que era un hijo. Y también me pasó algo parecido a lo que dice Oscar con toda la parte del sufrimiento. Mire, yo creo que ese es un tema que debíamos dedicarle mucho tiempo, porque me parece que la alabanza del sufrimiento y sentir que el camino es el sufrimiento, ese es el camino de la ignorancia, ¿sí? Y que creo que nosotros no estamos, el sufrimiento está para enseñarle a uno que está equivocado en algo, que yo no estoy aceptando algo, que estoy haciendo algo equivocado, que estoy pensando algo equivocadamente, pero no creo que sea el camino. Muchísimas gracias. Ahí yo cerraría este momento con lo que dicen del sufrimiento, con la frase de Buda de el dolor es inevitable, el sufrimiento una elección. Cuando entiendo eso con respecto a mi mamá, digo, yo esa lección no la quiero, ¿sí? Entonces ha sido un esfuerzo de aprender a expresar y vivir la emocionalidad de una manera distinta, porque el dolor no lo puedo evitar, pero el sufrimiento sí no lo voy a elegir. Muchísimas gracias. Bueno, mis queridos Ricardo, Oscar, Luis, Constanza, Ana, Rebeca, hemos dado desarrollo de la agenda como lo habían propuesto y cada vez viendo cómo tenemos esta capacidad de abrir nuestro corazón, de compartir recuerdos y situaciones que probablemente uno no ha compartido con nadie más, en un ambiente que se ha creado con una intimidad que es envidiable. Constanza, Rebeca, Ana, aquí estamos. Mi Rebe, si quieres cierras, después voy a decir solamente 3 cosas. La semana entrante no tenemos encuentro. Nos volvemos a reunir el siguiente martes, que es el día 16. Julio Puentes propone algo interesante. Se los comentaré en un mensaje que les mande. Y creo que sí. Este tema de la madre es un tema que queda tal vez abierto y hay que cerrarlo. No te oímos a ti, Oscar Bello, en tus opiniones o en tu reflexión. No sé por qué, pero seguramente lo harás. Eso es lo que tengo que decir. Creo que escucharlos en el silencio detrás de cámara también nos conmueve. Y le paso la palabra a Rebe. Bueno, pues antes que nada agradecerles infinitamente ¿qué será? Su honestidad en la descripción de sus momentos y de sus anécdotas, la soltura con la que lo hacen, porque es increíblemente enriquecedor creo, para todos oírnos desde esa
desde esa plataforma de claridad, de honestidad, más allá de decir la verdad o la mentira, es como ser lo que son ustedes. Y bueno, no, ya es un poco tarde, no, yo creo que me tomaría como media hora darle como una revisión a todo lo que escuché, porque fue muy, muy rico y muy, muy sensible de parte de ustedes y se los agradezco infinito. Creo que eso es lo que más hace que este grupo sea tan intenso y tan enriquecedor para todos. Voy a centrarme en un par de cosas, aunque esto no quiere decir que no haya mucho más. Lo primero, con respecto al duelo, y yo sí estoy de acuerdo con algunos de ustedes que dicen que es un tema para mucho, creo que es un tema para mucho, porque cada vez nos centramos como en otra cosa, ¿no? La primera vez nos centramos en la muerte, pero curiosamente no en la muerte de la pérdida de la persona, sino lo que para mí significa la muerte. Creo que hay todavía otra parte que analizar y es cómo me quedo yo cuando la persona se va y qué tanto proceso yo ese duelo. Y creo que en ese sentido, Zafra dijo una experiencia que a mí me tocó mucho porque hablaba de una pérdida de una relación y de esa sensación de qué pasó, qué hice mal y de un llanto profundo que además lo avergonzaba mucho. Y todas esas cosas son las que conforman o no el proceso adecuado del duelo, porque como que no nos damos permiso a sufrirlo, ya sea la pérdida, y puede ser la pérdida de un trabajo, puede ser cualquier pérdida que como que tapamos todo, quién sabe qué pasó aquí, lo cerramos y hay que seguir adelante. Y ese es el gran problema del duelo, que si no se cierra de una manera adecuada es muy difícil seguir adelante. Se sigue y se sigue en muchos momentos y uno siente que ya lo superó. Mi esposo quedó huérfano a los 8 años de su papá y a los 12 de su mamá. Y yo les puedo decir sin temor a equivocarme que nunca procesó esos duelos, ¿ok? Y los trajo con él hasta que murió bastante joven, yo digo porque su corazón estaba roto totalmente por eso. Y cuando yo tuve mi primer pérdida de un sobrino muy joven al que yo adoraba, pasaba el tiempo y yo no podía cerrar el proceso y él se enojaba conmigo porque decía, ya pasaron 6 meses, ya, olvídalo, no puedes seguir estando triste, porque eso es lo que él había hecho y eso es lo que sentía que le había funcionado. No fue así. A mí me tomó años, pero sí lo superé y lo logré procesar de otra manera, ese y otros muchos que he tenido después, incluyendo el de él. En fin, pero me parece muy importante que tú, Zafra, estés tan consciente de lo difícil que fue para ti esa situación y Creo que es que Oscar. a tu manera... Rebe, es Oscar. ¿Perdón? Es Oscar. Oscar fue el que dijo eso. Sí, Oscar Perdón. En fin, el caso es que el hecho de procesar, de darle la vuelta, de llorar, de eso es fundamental y nos cuesta mucho trabajo hacerlo porque traemos un chip. El hombre, sobre todo, que no debe de llorar, eso es debilidad, eso es ruptura, eso no está bien. Y otro es que yo tengo que superar y seguir adelante porque la vida sigue y si no, igual, soy débil. No, la debilidad es no confrontar, así lo veo yo, pero bueno. Hay muchísimo acerca de cómo me siento yo, acerca de abrirme con cosas que yo siento que son importantes y la respuesta que recibo no es la que quisiera, ¿no?
Creo que esto de las emociones no es lo que nos gustaría, un equilibrio, ¿no? En donde yo logro abrirme y la respuesta es más o menos adecuada. Desgraciadamente no. Y no es que las mujeres seamos mejores en esto, pero tenemos más experiencia porque llevamos muchos años siendo más abiertas, porque se nos ha dado permiso de ser más abiertas, nada más por eso, no porque sea más fácil o no. Y creo que eso es algo que podríamos platicar con mucho cuidado, que para mí es abrirme, que para mí es ser honesto. Yo soy honesto y la otra persona no me cree. Yo soy tímido, yo sé que soy tímido. ¿Cómo tú me dices que no es cierto, que te estoy mintiendo, que es una estrategia? Pero la verdad es que el que lo vea uno no lo puede ver así. Y eso es algo que uno tiene que entender, que uno es tímido, pero ha hecho todo lo posible porque no se me note. Y entonces cuando el otro dice no te creo, no es una agresión, ¿no? Es una realidad, ¿no? Ha habido momentos en que yo hablo de dificultades con mi familia, con mi madre, en fin, y mis amigos, sobre todo los hombres, me dicen, no puede ser, Rebeca, tú eres muy fuerte, a ti no te pudo pasar eso. ¿Sí me entiende? Claro, yo no me muestro débil porque no está bien, porque no quiero que me tengan lástima, pero no me doy cuenta de que cómo me va a decir alguien sí, lo siento, si yo no lo dejo ver, ¿sí? Entonces, es interesante porque, como ustedes dicen, nadie está alfabetizado en sus emociones, ¿eh? Pero los hombres un poquito menos porque tienen menos experiencia. Es como el músculo que yo no lo practico y ustedes los hombres pues son mucho más atléticos que las mujeres en muchas cosas. Pero si me dedico a echarle ganas al músculo, voy a acabar siendo, no sé, alguien diferente. El tema de la madre, bueno, yo creo que tocamos un puntito, pero creo que esta parte muy, muy importante de hablar de que el amor debiera de ser sacrificio o dolor, lo tenemos que sacar de nuestro repertorio, a como de lugar. Porque sí lo traemos todos embebidos, ni modo, me casé y ni modo. Pero no es cierto, eso no es amor, es otra cosa. ¿Sí? Ni a los hijos debe uno de sacrificarse, ni a los padres debe uno de sacrificar. Eso no es amor, eso es otra cosa. Y bueno, lo que también es un hecho es que no se hablaba de felicidad. Y entonces, pues yo amaba y yo cedía mientras todo parecía que estaba bonito, pero en el fondo no buscábamos la felicidad, buscábamos, ¿qué será? La paz, la armonía, el que dirán. Y eso es lo que es un reto ahora, porque ahora nadie quiere ese tipo de sacrificios en las relaciones. Bueno, pues eso es todo. Les mando un abrazo muy fuerte. Yo sí quisiera que en estas 2 semanas hubiera un poco de retroalimentación contigo, Constanza, para ver cómo cada uno de nosotros nos gustaría que esto continuara, ¿no? Por supuesto que sí. Creo que cada uno de ustedes me puede escribir, me puede mandar un mensaje de voz, nos podemos poner una cita y conversamos del tema para ver cómo vamos a avanzar. Porque como lo dijo Oscar varias veces, señores, esto es como poder estar en la sala de la casa y hablar con amigos. Y que aquí se han hecho unas buenas relaciones de amigos. Y así debemos seguir. Por supuesto, temas innumerables, innumerables. Creo que el tema de la felicidad también es un tema que nos toca con mucha delicadeza tocarlo, que es la felicidad. Hay 2 cosas ya para cerrar muy rápido, y es que tengo un podcast en inglés que se los voy a enviar
y lo pueden de pronto traducir. Pero ese Dear Daughter, y Dear Daughter es un podcast que son unas mujeres que le escriben a las hijas, pero en uno de los podcasts el papá le escribió a su hijo. Y yo quisiera proponer un ejercicio de escritura para que escribiéramos una carta. Yo ya hice la primera, se las voy a enviar y de ahí sacamos la retroalimentación para que cada uno tenga un espacio para escribir una carta que quisiera escribirle a su hijo como hombre. O sea, ¿cuál sería el aporte que ustedes le harían a sus hijos en la expresión de sentimientos? Entonces, les dejo esa inquietud y ahí cerramos. Y la retroalimentación, bienvenida. Les deseo muy buenas tardes, muy buena noche, que pases rico en Santa Marta, Oscar, que Ciudad de México siga calientica, que la Florida también esté calientica y creo que Bogotá también está caliente. Yo aquí sigo con frío, pero bueno. Gracias, hasta luego. Eso.